Okay. Do you see the screen? No. No? Oh. No. Écran partagé. Strange. Okay. Okay? Yes? It's okay. Okay. Ça marche maintenant. Ça marche. So as I said, I'm a quantum and nuclear physicist, mining engineer, and president of the company I created 20 years ago. So we're going to speak of key contribution to groundwater development project. And you know probably these figures. 1.1 billion people lack access to safe drinking water. 2.6 billion people lack adequate sanitation. 1.8 million people die every year from diarrhea disease. This is related to 90% of the kids under the age of 5. So it's a really difficult situation. And it's difficult for us sometimes to explain why you have such big differences between this picture on Switzerland and people struggling to find water in northern Kenya in 2017, and it is still continuing like that today. So we have a terrible equation in front of us. Growing population plus climate change means rising water demand, more pollution, and shrinking surface water supply. And the CIA report of 2050 and the UN confirmed that 2/3 of the world's population will be living in an area of severe water stress. So we're sitting in front of a perfect catastrophe. And how science can be used to tackle drought and poverty to create peace and prosperity, which is the most important factor, according to myself. But 30 years of Earth observation by the NASA conclude that deep water reserves are water for the future, but where and how to find it. You see two bubbles. The little one represent all rivers and lakes of the Earth, which represent only 3% of the drinking water compared to the big bubble, which is the water underneath, which represent 97% of the water. So you can understand that this is the water for the future. And it became the priority of my company since 2004. I left the oil industry in 1999, 20 years ago. And I understood very quickly that deep aquifers are strategic because they represent 97% of all world water resources. And there are several fake information. I have heard so many times that deep water is not replenishable. This is fake news. They are replenishable, slowly, but replenishable. And deep aquifers are not always saline. And there are good proof of several gigantic aquifers, and I have discovered several of them, which are freshwater. And the great example is the great man-made river of Gaddafi in Libya, supported by UNESCO, tapping fresh water down to 3,000 meters in the Nubian sandstones. It has not been discovered by hydrogeologists, it has been discovered by oil companies drilling for oil. And today, the second good news is that major opportunities are offered by a growing number of satellites, which provide a complete new vision of our world. We have satellites that record optic data from the surface of the Earth, radar that are penetrating through the clouds, through the forest, and through a certain quantity of soil. We have topographic satellites with the American Shuttle. We have weather satellites, which provide rainfalls, temperatures. We have world constellations which can allow us to know more about climate change, atmospheric conditions. So all these satellites are free on the web. So we just take a lot of time downloading billions and trillions of pixels to make up our minds to see what's happening on the Earth. And we have invented
almost 17 years ago. It's not new. The WATEX system, WATEX means water exploration, where we aggregate all this data from satellite, remote sensing, hydrology, geology, geomorphology, topography, geophysics, because we have gravimetry and magnetic data, and climatology. So we have built an expert system with converging factors which allow us to predict where the most important groundwater resources can be. We never see this water because it can be deep, as I never saw the oil before drilling, but we know where oil could be trapped, could be drilled. So now let's start with the WATEX system, which can detect shallow aquifers from surface to 60 meters, that we call shallow. And using this algorithm, we have increased the drilling success rate all over the world from 25% to over 95% since 2014, all over the world. So let us speak a bit of science to explain what we're dealing with. And we're dealing with quantum mechanics. The fact that I have been a quantum mechanician and still remain with the good teachers is very helpful to complete the geological background. Radar satellites shower the Earth's surface with a flow of microwaves, the same microwave you have in your microwave oven in your kitchen. As these microwaves, you know, that are penetrating the food inside, and you can heat the food from inside. It's the same. The satellites, you know, the radar satellites, they scan the Earth repetitively across clouds and across the vegetation cover, and they penetrate a certain amount of thickness of the soil. But now, first question: how will water molecules react under the flow of microwave? You know that in your oven, when you put a dry food, you cannot heat it because you have no water molecule on dry food. So it's difficult to heat. Moist food, yes, you can heat. So it's the same, because the physical property of H2O molecules is a polar molecule. You have two electrons from the charge here, these two electrons linked to the fact that the other electrons are trapped by the hydrogen, H2O. So you have two free electrons which create a polarity. And polarity allows the molecule to interact with electromagnetic field of the microwave. And they vibrate. Under the oscillation of the microwave oven, for example, they rotate and they vibrate, you know, something like 2.45 billion times a second. So it's a very interesting phenomena. They dance, they flip, they rotate, you know, and that's very important to understand, you know, that when they radiate, each agitation stimulation is translated into a backscattered energy back to the satellite, according to the Planck equation. The energy is a result of the multiplication of the Planck constant, H, multiplied by the frequency of vibration of the molecule. And so it's a vibration radiate photon particles with quantified discrete level of energy run by the Planck equation. And so if you have n photon, it will be n times h mu, which calls sigma. Sigma is called the backscattering coefficient. It's the energy going back to the satellite, transmitted by the vibration, by the dance of water molecules. But we have a problem, a big problem, because when radar satellites shower the Earth, they receive also echoes from the rooftops, from the rocks, from the boulders, and from molecular agitation of water. And it is very difficult to discriminate where is moisture, because moisture is trapped through this equation. It's a multiplication of roughness, soil roughness, multiplied by the Fresnel coefficient, which is linked to the soil moisture. So we have to separate these two factors. You see, when you have a radar beam penetrating through dry sand, for example, you have a dry, rough surface of rocks, they will send a lot of echo back to the satellite. And if you have an aquifer down to 40, 50 meters deep,
you have a wet interface where some molecules, water molecules, will agitate and send a lot of H mu, NH mu, back to the satellite. So how are we going to eliminate the roughness effect just to save what is coming directly from the molecules? Took me 2 years to invent the process, and we are today the only company in the world to have solved this equation. It's really signal processing, but we have to understand the nature of the molecule, of the water molecule, which is very special. And the result, everybody can buy such a radar image. We have Lake Turkana here, Sudan, Uganda. You see bright areas. These are the coarse rocks, rough rock, very dry area, you know, and very dark areas too, which obviously no water, no vibration, no echo. No echo is black. But where is the water? You can see, oh, that could be alluvial river. That could be moisture linked to a drainage system, but so difficult to guess where is water and where is roughness. So the process, the WATEX process, will eliminate all the roughness and to deliver only the moisture of the soil. And this is a trick. Now we know exactly where is the soil moisture. And more than that, we know exactly the depth of the aquifer, high hydromorphic soil in yellow. You can find water from 0 to 15 meters. In blue, light blue, water from 50 to 25 meters. Deeper blue here, water from 25 to 60 meters. And when it is black, the water molecules, you know, are not reached by the radar beam. So they don't vibrate, because probably if there is water, it is too deep to be detected by this process. So we'll find another way. But at least on the first 60 meters, this map has helped tremendously the drillers, you know, to catch waters. This is a zoom of a very important area. Lodvar is the capital of Turkana. So we know exactly with a GPS accuracy of 6 meters where to go to drill to reach this aquifer. In the black, whether there is no water or the water is too deep to be detected. But if it is too deep, there is another way to track it. So that's the way. Yellow, as I say, very highly excited molecule, which are shallow. The yellow correspond to the yellow alluvial system. Medium hydromorphy, you know, it's a bit deeper. The deeper you go, the less agitated. And here, no more agitation, even if you have water, but they don't receive the radar beam, it's too deep, so it will be black. Now, if there is no water, no dance, no water, it's black in any case. But how deep can we reach, in fact? That was a question that I had in Darfur. When we drilled into the yellow alluvial bed in the refugee camp of Irilimi, it was very easy. We tracked dry, you know, the water doesn't flow on surface, dry riverbed. We drilled there with success. But the camp is here, the refugee camp was there, and we had to shorten, to protect the women who go to this area, and they were attacked by bandits. So I was asked to find water closer to the camp, and there were only fractures. These are the fractures hosting water. I was sure of that when I saw this image. It's a water image where we have removed all the roughness and we maintain only the moisture. These are conductive fractures. But to make sure that there was water and how deep it is, we have used another geophysical equipment to go through these fractures. I trailed on the ground a GPR antenna. We knew exactly where we had to cross these fractures, combining our navigation system with the WATEX image and recording simultaneously the ground penetrating radar system. And when we crossed with the GPR, we went through the fracture with a very clear indication. So what we have seen from 800 kilometers high from my office in Provence was confirmed with an accuracy of 50 centimeters on the ground. So it was easy for the driller to drill directly
on it, and disappointment, dry, 5 meters dry, 10 meters dry, 15 meters dry. We reach water only at 20 meters, but water was there. So the fracture that you have seen in yellow, and here on the GPR, these yellow fractures, you have water down, we reach it at 20 meters. So it's not a trick, it's a fact that we have just measured on the ground to answer directly what we have detected and directly from the office. Now, since this experience, we have recommended 1,700 wells in Darfur to UNICEF between 2006 and 2008, and we had a success rate jumping from 33% before using WATEX to 98% after using WATEX. So it was a great success, acknowledged by the UNHCR and UNICEF. And it was recorded in the report of the US Congress in 2006. I give the references, where they cite the WATEX process with UNICEF working with us using our data. Now, the question is, how can we detect deep aquifers from 60 to 2,000 meters? This is not anymore radar. This is combining what we know with geophysics and gravimetry. Again, we go back to South Sudan and Kenya, where we have developed a worldwide program to detect these deep aquifers. Remember, I am from the oil industry, and that is very helpful. Using gravimetric satellite, magnetic satellites, then we can infer these deep aquifers. And these deep aquifers could be very, very, very deep and very, very interesting because they could store a lot of water. Let us make a zoom on what we call the Lodvar-Lokishar Basin. And we have seismic lines. On these areas, which are deep, generally, oil companies have already done some job, very costly job that we cannot afford. So when we have the chance in the ministry, we extract such data. And for example, TVK 101 going through an aquifer shows us very interesting ecography, kind of big fracture, basins filled by sediments. You know, people involved in geophysics will understand these images here very well. Second hemigraben here. And we're targeting this area where we can store huge amount of water. You know, this it's the scale. You see the scale, 50 kilometers. So we have a big fracture, 170 kilometers long, something like 25 kilometers wide, completely filled by sediments, most likely hosting a lot of water. And in Lodvar, before I came, nobody knew. And they were just tapping blindly, you know, in the alluvial aquifer, bad quality water. They did not know that 3 kilometers east of the capital, they had an immense potential for water. So we drilled it in 2003, 340 meters deep, 3 multi-layered aquifers, and it's what is today. They could develop this area. That was just unimaginable before. So millions of hectares. So we flew a drone just 2 weeks ago. We flew a drone over it, and we could see all the tanks and the solar panels to lift this water. Now, how deep and shallow aquifers can be replenished? Replenishment is a very important factor because you cannot tap into an aquifer if you don't know how much water can replenish. It's like a bank account. You know, we have to know how much is your bank account before tapping on it. So let us go back again to Kenya. The answer requires large scale because water is migrating from very far most of the time. And that's perfectly explicit. Look, we're working in an area in Turkana where it hardly rains more than 200 millimeters per year. But it's surrounded by countries which receive more than 1 meter. And if we zoom it, you see 200 millimeter, 150 millimeter per year, 1,000 millimeters, and water migrates from Uganda directly to refill these basins. You probably have the same in the Andes with the snow melt, you know, coming from neighboring countries too, and refilling, recharging your deep aquifers.
Now, we decided to prove the existence of another giant aquifer in June, July this year, in the driest and poorest part of Kenya, where population is really badly struck by drought and poverty, of course. This is where we decided to go. And I was told by all these experts, very strangely, Mr. Gachet, don't go there, no water. If you find, it will be salty. I was so upset that I paid myself the expedition, you know, because this is aquifer giant. So we decided to go there with my team. I have a permanent team there. I discussed the final decision with the elders community, just to select where it would be best fitted for them, because they would like to get involved into agriculture too. We installed next day, we installed the rigs, and 3 days later, there was water. You see, when people spread fake news, it can be very dangerous, very dangerous. The gigantic aquifer, you know, expected since 2013, and nothing happened since. Drinking of good water quality yield 50 cubic meters per hour. And it is a gigantic aquifer, so it will change completely the life of these people. Just because it was blocked, because people say, no water and it is salty. It's a good way to do nothing. Very dangerous behavior. And it's a game changer, 3 days only to prove the concept. They've never seen water. Never like that. So that was 2 weeks ago. So Turkana, one of the poorest and driest countries of the world, could become the wealthiest agricultural country of Kenya. That was the first lesson learned from that. Now, we have to think a bit more ahead with large-scale reforestation. You know, Watex can tell you where to plant trees with the biggest success of growth. Of course, we're not going to plant trees where the water table is below 15, 20 meters. So we will plant rather in the yellow and light blue areas. But these trees will contribute to aquifer recharge through roots and filtration when it rains, prevent runoff, which causes soil erosion and mudslides. And that is the case already in Chile, where you had forest fires that have been devastating the environment. You know, you have to replant trees as quickly as possible to reduce dust storms and floods and attract new rainfalls. When you have trees, the trees attract rainfalls. You get into the virtuous cycle. It's very important. I have seen that in Niger last year, in 2020. This is scary because they have cut during these last 50 years. The Nigerians have slashed and burned for charcoal to cook their food. They did not care of replanting trees. So disaster today, you know, and the same area, 6 months later, floods. So these are the extremes that we have just reached in Europe, in Germany, in Holland. This year, floods because of deforestation, abusive deforestation. And that is crazy. So what if all South America was covered in the same way? It's possible. We have already guessed what we found in Chile and in the neighboring countries. Deep potential aquifer basins stretching in Chile from north to south. We have these chances. And direct detection of hundreds of shallow aquifers. We have already started around Salamanca and Illapel in the Cuapa area. And with Zoom, ready to drill with an accuracy of 6 meters down to 80 meters. No surprise. So we have already investigated, you know, the potential of Chile. Well, we have received a lot of awards. First by the Space Technology Hall of Fame from the NASA. I'm surrounded by the NASA director, Daniel Lockney, and an astronaut. My colleague from the USGS, Saud Amer, and myself. And they recognize the Watex, recognized by SpaceX management, JAXA, the Japanese Space Agency, the Brazilian Space Agency, the UK Ministry of Defense, and the NASA. So they were part of the jury.
and because we have significantly improved the life of millions of people around the world since the creation of the WATEC system. And we ended a very interesting project in Costa Rica in 2018. I think some of you have already got some video conferences with the Minister of Environment. You know, today data is essential, well, to make decisions. Having these maps, you recognize the WATEX map on the back, is a result of successful initial collaboration with the USGS and RTI, enabling us to improve climate change resilience. Here is a US ambassador in Costa Rica and my friend, Dr. Saoud Amer, and the Minister of Environment. Okay, and we just ended the survey after 18 months, the survey of Niger. Niger, one of the poorest countries of the Sahel, where the French army is engaging combat against the jihadists because of the poverty. We have discovered 600 billion of cubic meters of fresh water, over 260,000 square kilometers. Water, not even deep, from 5 meters to 25 meters with 2 million hectares of soil to be developed. They did not even know that. So we were ourselves very surprised. So now we are getting into action in Niger, and we bring with developers to manage development of irrigation at a different scale. So since 2013, Turkana, we are working in Niger, Sudan, Ethiopia, Costa Rica, Chad, Kenya, Togo, Northern Iraq and Jordan. We have mapped all Iraq for post-war reconstruction, and South Africa, and we started Chile with a local partner. But we are still doing mining, but mining for potash, for agriculture. We have discovered big potash areas, and Zimbabwe for lithium and base metals, which are very important for the green economy. So the goal tonight is to speak of science, to build a new vision of the world. Because with such tools, which are now in our hands, we can reveal unknown groundwater resources, measure groundwater quantities and recharge, synthesize, unify existing hydrogeological knowledge, because you already know in your country a lot, but synthesis and unification is difficult to do. We can do it very, very quickly. Provide a scientific basis for a better environment, reduce weather extremes linked to climate change, lead decision makers to prioritize their objectives, create stability, food and water security, and ultimately create peace and prosperity, which are the most important goal. My most important achievement is to be able to bring peace and prosperity in difficult areas, especially in the post-war reconstruction countries. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Monsieur Gachet, à vous, votre présentation. Presidente. No sé si Oscar tienes alguna pregunta. Gracias, senador. Habíamos tenido la suerte de tener a Alan aquí en el ministerio hace algún tiempo con este trabajo. Y un tema que a nosotros nos interesa, efectivamente, ahora, por ejemplo, en la zona norte de Coquimbo, estamos iniciando un estudio de acuíferos profundos. Nosotros la DGA tenemos un conocimiento bastante razonable de los acuíferos más someros, pero no de los acuíferos profundos. O sea que esta es una materia de real interés para nosotros. También hemos tenido contacto con los representantes locales de Alan, así que es un diálogo que estamos teniendo con ellos. Mr. Senator, if you could translate, help me. Oh, sorry, Alan, I can't say to you. Habla inglés. I work at DGA. You have been here in the past. I guess you came here a couple of years ago. Yes. And that time we have the opportunity to see your work. Yes, I remember. Yes. Which is very interesting for us. Yeah. In fact, now we're working in the northern part of Chile, in the Forge region of Chile. We are trying to
to do some research just to find these aquifers, these deep aquifers. We're working on that area. Is our first step on deep aquifers in the area of Coquimbo. And depending on the result that we get from that first step, we are willing to extend this type of research for the whole, especially, let's say, central and northern part of Chile. We also have been in touch with your representatives here in Chile. Yes, we met 2 years ago with BZ Aquamine, and at this time we were just beginning. Now we have launched several new initiatives with the private sector, but we have improved our technology thanks to other projects in between that occurred in Costa Rica, Iraq, and Niger. And so our algorithm has made tremendous progress, and the level of confidence increased since we met. But the principle remains the same. Yeah. Also, I understand that the scale of your work is mainly whole country, right? It's not just yes, a we don't region. like we don't like to work on small areas because this is very dangerous. Because water migrates, and we need the big size to understand the extension of the basins, the extension of the water migration, and because water can migrate hundreds of kilometers, and we have to understand the process of recharge through that. Right. So that's important, not to be stuck to a small area. And water is transboundary most of the time, so no, water has no passport, as I always say. Yeah. Mira, The yo creo que for us is mainly a budget constraint sometimes because it's. Yeah, thank you. Mira, yo creo que lo interesante es que se conozca esa tecnología y que, bueno, nosotros vamos a tener temas de escasez de agua bastante importantes. Y la idea era más bien que se pusieran en contacto y ahí ver las posibilidades de que ese tipo de tecnología pueda ser analizada para poder por lo menos hacer una evaluación de situación de los recursos potenciales que tiene Chile. Entonces, yo los dejo conectados a ustedes. Nosotros nos parece que es un tema interesante de usar tecnología de inteligencia artificial y satelital. Alain, je parle à Oscar Christie, qui est le directeur de l'Agence de l'eau, pour le dire que pour nous, c'est très intéressant et important d'avoir une modélisation des ressources d'eau pour le Chili, qui va avoir des problèmes très durs de l'eau pour le futur, et entendre cette visite à cette commission, c'est pour faire la connexion entre la technologie que vous êtes en train de développer et le ministère. Donc, il va avoir tous les coordonnées pour continuer la conversation. Tu es d'accord? Oui. No, I'm very pleased to see all of you, because there will be a kind of cross-fertilization between different sectors, between climatologists, hydrogeologists, geologists, urbanists, the forestry area, reforestation area, eaux et forêts, water and forests. So we are transdisciplinary organizations that would be very helpful for all of you. But what I would expect is the end, very quickly, the end of confinement, so that I can sit physically in front of you and share this discussion, share data, and see how we could work together. That would be very, very, very important, because there are in your group you have scientists. You have a wide range of persons with wide range of activities, and this is the wealth of this kind of discussion. Bon, on va continuer. Je te remercie, Alain, et à Oscar también. On va continuer parce qu'on a maintenant une séance de neurosciences. Voilà la suite.
así que je te remercie. Y Merci, Matías, monsieur le sénateur. si tu veux, tu peux rester un peu. Matías, ¿estás ahí? ¿Podrías hacer un resumen, Matías, de lo que estamos discutiendo? La idea no es votar hoy día, pero intentar avanzar en la semana para aquellos aspectos que están en discusión. Así que yo le pido a Matías y a Diego que hagan un pequeño resumen. Quiero agradecer que está Rafael Yuste, director del proyecto BRAIN, para que va a participar con nosotros. A todos nuestros invitados e invitadas les quiero dar la bienvenida a este otro tema. Está Nicolás Luco, está Cecilia Hidalgo, nuestra presidenta de la Academia de Ciencias, está Leopoldo Soto, entre otros los que veo, está el senador Quintana, que se está incorporando a esta comisión, está el senador Coloma. No sé, le pido a Matías y a Diego si podemos hacer una pequeña resumen de los temas que tenemos que ir resolviendo para que también Rafael nos ayude a avanzar en esa materia. Entonces le doy la palabra a Matías y después a Diego para ver cuáles son los puntos en específico que tenemos que profundizar nuestra conversación. Quiero recordar que los neuroderechos es una frontera nueva, no existe regulación a nivel mundial, no tenemos referentes, no tenemos modelos que seguir, y lo apasionante de esta discusión es establecer justamente los nuevos modelos y generar una mirada respecto a estas nuevas fronteras. Entonces, Matías y Diego, y después podemos abrir la conversación. Que hagan un pequeño resumen. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, en las últimas semanas hemos estado trabajando en particular en la forma de regular las competencias que van a tener los distintos órganos de la administración del Estado, ya sea para recoger y catastrar las neurotecnologías que ingresan o se desarrollan en el país, o para establecer algún tipo de limitaciones o requisitos para que ellas puedan circular en el comercio. Ahora, la verdad es que en esa materia no hemos llegado a acuerdo. Nosotros hemos discutido respecto del principio de neutralidad de las tecnologías y el derecho que establece tanto la reforma constitucional como este proyecto de ley, con la finalidad de que se pueda trabajar en neurotecnologías y desarrollar las neurociencias. Y en ese sentido lo que hemos tratado de ir es buscando criterios o mecanismos que permitan establecer algún límite a ese control. En ese sentido, uno de los puntos en que sí hemos llegado a acuerdo es que es necesario que se incorpore un registro de toda neurotecnología, ya sea aquellas que tenían alguna finalidad médica o clínica o comercial, por lo que teniendo ese registro nos quedaría zanjar si cuál es el organismo competente y cuáles van a ser las atribuciones, si solamente va a ser mero catastro o si también va a poder establecer ciertos requisitos para que estas tecnologías puedan operar en el país. Dentro del problema de cuáles son los organismos que tendrían competencia aquí, por supuesto que hemos considerado el Ministerio de Salud, pero particularmente el Ministerio de Ciencia indicó que ciertas neurotecnologías no quedaban dentro de las competencias de este órgano y deberían incorporarse también las visiones del Ministerio de Economía, si bien tal vez no que regulara, pero sí que insumara al órgano regulador con informes o con alguna, tal vez una vista previa de cuáles son las neurotecnologías que serían reguladas. En el mismo sentido, el Ministerio de Ciencia podría ser un organismo idóneo. También se habló de crear un nuevo organismo a lo que estos ministros o organismos sectoriales deberían insumarle, o bien un órgano que funcionara más bien como una especie de observatorio, a lo que nos referimos con la ley 20.120, en que se creaba una Comisión Nacional de Bioética en el artículo 15, que a la fecha no se ha conformado y no pareciera tener todavía la arquitectura para cumplir este rol, pero que podría ser una vía. Sin embargo, como le digo, senadores, no hemos llegado a acuerdo en esta materia, y como esto podría crear eventualmente, implicar la creación de potestades regulatorias nuevas, requeriría patrocinio del Ejecutivo, por lo que estamos avanzando hacia qué tipo de estructura debería evaluarse.
En un segundo punto, refiriéndose ya más bien a las potestades regulatorias del organismo sanitario, vimos algunas materias que regula hoy en día el ISP a través de la Agencia Nacional de Dispositivos Médicos de Innovación y Desarrollo, en la que se establece que tienen que mantener el registro de ciertos dispositivos que tengan finalidad. Y ahí lo importante es que tiene el articulado o la cláusula que permite a este órgano aplicar sus potestades y poder revisar este tipo de tecnologías es más bien teleológico, ya que el dispositivo tiene que estar designado a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción. Entonces, podría haber ahí un margen bien estrecho con las neurotecnologías que se desarrollen en los campos comerciales, por ejemplo, y que no tengan un destino específico en el ámbito médico, pero que sí pueda cruzarlo a través del mal uso de ese tipo de instrumentos. Nosotros consideramos que deben mantenerse las potestades en este organismo, pero que además deberían incluírseles también potestades para que pudiera fiscalizar a aquellos que no teniendo como destino ese uso específico, puedan tener algún riesgo para implicarse. En esta área todavía no hay acuerdo, en particular por el principio de neutralidad de las tecnologías, que podría implicar alguna especie de demonización, según las palabras del Ministerio, de ciertos instrumentos, si es que nosotros a priori le damos este tipo de visión al proyecto, ¿no? Que iría en contra de los términos originales. En un tercer punto, estableció cuál es el órgano regulador o fiscalizador y cuáles son las potestades que éste tiene. La pregunta que se levantó y que se vio en sesiones anteriores respecto de la inteligencia artificial en la Unión Europea y de otros dispositivos que no estaban asociados, por ejemplo, acá en la ley de investigación científica en materia, por ejemplo, de clonación, podría establecer requisitos de regulación en torno al riesgo que implican las neurotecnologías. Se habló, por ejemplo, de establecer estos 3 criterios de neurotecnologías de bajo riesgo, de alto riesgo y neurotecnologías prohibidas. Sin embargo, en esta parte tampoco hemos logrado un consenso, sobre todo porque si el organismo público al que le damos potestades para regular tiene la facultad de prohibir o establecer requisitos, tal vez no sea necesaria esta clasificación en distintos tipos de riesgos, sino simplemente darle las facultades de establecer requisitos adicionales y tal vez mentar los criterios que sean necesarios para que el organismo pueda tomar la decisión y que posteriormente pueda ir actualizándolos según los avances de la ciencia. Porque de lo contrario, uno de los problemas que se vislumbró dentro de las distintas acciones que hemos tenido es que una regulación que asemeje de manera sanitaria a cualquier neurotecnología que no tenga esos fines, finalmente podría constreñir los avances que se pueden desarrollar en el país o incluso la introducción de tecnologías que hoy en día podrían tener beneficios sin implicar los riesgos adicionales que estamos contemplando. Y en ese aspecto, un punto que sí hemos consensuado es la necesidad de que cualquiera sea la alternativa que finalmente veamos en estos 3 puntos esenciales que están digeridos básicamente en el artículo 5, 6 y 10 del proyecto de ley, es establecer que ellos van a tener que tener una revisión periódica a continuación de la promulgación de la ley, para cuando estamos revisando 2 cuerpos legales que establecen ya sea una comisión que coordine cuál es la forma de establecer los avances en la regulación existente y por supuesto los principios de coordinación entre los distintos órganos de la administración del Estado que deberían involucrar esta nueva normativa, o bien establecer alguna especie de artículo transitorio o norma de revisión con remisión al legislador dentro del proyecto de ley. Sobre esas materias creo que el Ministerio de Ciencia tiene más experiencia y que podría explicarnos cómo funciona. Eso es cuanto puedo informar por ahora, presidente.
Señor presidente. Diego, ¿por qué no continúas tú un poco para... Presidente, muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes a todos. También agradecer la exposición previamente escuchada al señor Alain Berchet. Y a los valiosos comentarios hechos ya desde ya. También a Matías por la exposición previamente hecha y por supuesto saludar a los honorables senadores presentes en la comisión. La discusión, si se me permite tratar de hacer como un contexto más general, parte desde una lógica desde dónde nosotros queremos enfocar la regulación de las neurotecnologías. Es decir, si es que vamos a plantearlo desde una libertad general de uso de las neurotecnologías que estén autorizadas o permitidas, o si es que a la inversa vamos a aplicar un criterio restrictivo que diga en relación con que las neurotecnologías no pueden ser utilizadas cuando no sean autorizadas. Eso básicamente es lo que genera, yo diría fundamentalmente, las dos grandes orientaciones que marcan las diferencias que muy bien Matías describía en relación a cuál es la preferencia que se tiene en relación hacia tomar una alternativa u otra. ¿Por qué? Porque justamente eso deviene, en primero que todo, tener en consideración si es que debe haber una categorización entre neurotecnologías, entiéndase, aquellas que, según la propuesta que fue hecha por el equipo técnico que lideraba Matías, era de neurotecnologías prohibidas de alto riesgo o las otras neurotecnologías que podríamos llamar por oposición de bajo riesgo. Y desde esa perspectiva, eso significa, para nosotros, que no estamos de acuerdo con aquello, entregar a las determinadas neurotecnologías y no a su uso determinada atribución o cualidad que a nuestro entender no estaría de acuerdo con el principio de neutralidad tecnológica. Y desde tal perspectiva, también debemos entender que establecer un catastro de neurotecnologías prohibidas o de alto riesgo también rigidiza lo que de alguna u otra forma tiene que ser la observación permanente que debería tener el sistema de actores relevantes para efectos de verificar cuáles son los riesgos y cuáles son los peligros que tengan las distintas neurotecnologías. ¿Por qué? Porque básicamente una neurotecnología que podría ser considerada de bajo riesgo, podría haber un hallazgo que la transforme rápidamente en alto o digamos, de alto riesgo, y básicamente el sistema no tendría la agilidad si es que establecemos básicamente catastros dentro de distintos subconjuntos. Más bien pareciera ser que debería ser en parte, digamos, una revisión del sistema. No quiero hablar de casuística, quiero decir una revisión permanente del sistema, lo que debiera entregarnos los criterios para poder trabajar sobre eso. Entonces, esa es una segunda gran diferencia. La primera, insisto, es ver si es que hablamos de partir desde la libertad o desde, básicamente, la restricción. Y lo segundo es si es que se quiere tener una categorización en tal sentido de cosas que, esto sea de paso, si bien existe dentro de las propuestas de normativas de la Unión Europea esta clasificación para la inteligencia artificial, nosotros entendemos que no es algo que sea lisa y llanamente traducible a lo que es la regulación de neurotecnología. En tanto, debemos entender primero que la definición que entrega la ley de neurotecnología es amplia, como debe ser la ley, y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es que haya un sistema viendo qué es neurotecnología y qué no, y de ahí ver cómo lo tratamos, porque todavía, como esto no está implementado, y bien señaló el señor presidente en una reunión de trabajo, que justamente el gran problema que tenemos acá es que estamos levantando el problema, y por lo tanto estamos haciendo camino al andar, como se dice usualmente, y desde esa perspectiva, hoy día tal vez no contamos con toda la información para poder hacer esas categorizaciones. Eso es un primer punto. Un segundo punto es que sobre la base de esas definiciones pareciera ser efectivamente acertado que nosotros pudiéramos tener debidamente catastrado qué es una neurotecnología, si es que vamos a estar haciendo una normativa especial respecto de neurotecnología. Ahora bien, no es que el Ministerio de Ciencia haya dicho que hay algunas cosas que escapen de la esfera de competencia del Ministerio de Salud o del Instituto de Salud Pública, sino que lo dijo el propio Ministerio de Salud. Y cuando estamos hablando de neurotecnologías que estuvieran señaladas específicamente o fabricadas o manufacturadas, no para fines de investigación científica, ni tampoco para fines terapéuticos o médicos, sino que, por ejemplo, para ocio, entretenimiento, claramente son cosas que se abstraen de lo que corresponde a las competencias normales del Instituto de Salud Pública o de la autoridad sanitaria en términos generales.
Por lo tanto, lo que nosotros hemos pensado es que de existir un seguimiento a lo que es el desarrollo de los avances de la neurotecnología, este debiera ser multidisciplinario y por tanto multisectorial. En eso no se trata de tratar de darle a la salud pública, digamos, ciertas connotaciones o tomas de decisiones en función de los mercados o de la economía, sino que se trata de contar con toda la información que puedan entregar los distintos sectores para efectos de que se pueda realizar, digamos, una debida, o más bien, que se cuente con todos los insumos para conocer el sistema, llamémoslo sistema, del desarrollo de neurotecnologías. Entonces, sobre la base de estos temas esenciales, más allá de decir si hay acuerdo en esto, no hay acuerdo en esto otro, la verdad de las cosas es que las definiciones primitivas, entiéndase libertad versus restricción, entiéndase categorización versus o catástrofe versus instrumentos de control, son definiciones que son esenciales para en el fondo llegar a la normativa más pura y más definida. Eso sobre la base de que la Comisión ya aprobó un texto de artículo 2 donde se establece como principio la libertad en el uso de la neurotecnología y que el límite de esta libertad está dado justamente por las garantías que emanan de la esencia del ser humano y que se encuentran en la Constitución Política de la República y en los instrumentos internacionales. Dicho entonces aquello, estamos en un esfuerzo por encontrar puntos de encuentro que digan relación justamente con comprender de que el mal uso de neurotecnologías es un riesgo tan grande que estamos justamente discutiendo esto y legislando al respecto, pero que al mismo tiempo las neurotecnologías ofrecen soluciones que pueden cambiar vidas para personas y para familias, y por lo tanto tampoco es algo que se tenga que trabajar con un freno de mano o que se tenga que el día de mañana desincentivar una determinada industria. Y es en eso que estamos viendo cómo podemos identificarlas, cómo podemos conocerlas bien, y cómo estamos enfrentando, insisto, una problemática nueva. Nos parece que un sistema, y en eso sí hay consenso, que permita ir conociendo el comportamiento y la evolución del desarrollo de las neurotecnologías, nos puede permitir, con información, con insumos e informados en evidencia, el poder ir, digamos, actualizando y modernizando la normativa tanto de tipo reglamentaria como de tipo legislativa, lo que pareciera ser, en nuestra humilde opinión, un curso de acción que es conteste con la información con la que actualmente se cuenta para legislar sobre la materia. Entonces, básicamente, esas son las grandes diferencias. Esto es algo que concordamos todos, que es completamente desafiante y que justamente por lo mismo que hay que regularlo, compartimos la visión de la Comisión, expresada también por el profesor Yuste, en el sentido de que esto es una materia que es completamente tingente de ser discutida para efectos de normar, y que en esto definitivamente hay que ser vanguardista, que no hay que esperar a que la tecnología nos pille, sino que tenemos que en el fondo estar preparados debida y adecuadamente, de que esto ya es una realidad, de que los problemas de futuro no son problemas del futuro, sino que son problemas en el presente de futuro, y que en definitiva tenemos que avanzar hacia una legislación que nos permita ir trabajando de forma informada y responsable para conocer bien cómo vincularnos con lo que va a ser un crecimiento que todos diagnosticamos como exponencial de la relación de las neurotecnologías con la vida cotidiana de las personas. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, mira, la idea es justamente, Alain, si tu veux, tu peux partir, hein, tu n'es pas obligé de rester. Je vous dis au revoir et merci d'abord, Monsieur le Sénateur, et puis à bientôt. I remain completely open to you, and wish you a good and productive meeting. Chao. Bye. Bueno, yo creo que esta es una discusión muy importante porque, primero, toda legislación y toda normativa que tengamos que hacer tiene que ser evolutiva, porque este es un escenario que va a cambiar como ningún otro a nivel mundial. O sea, si hay un desarrollo en que la humanidad ha puesto un esfuerzo gigantesco, es en la inteligencia artificial, en el desarrollo de la neurociencia, algoritmos y en transformar los datos en un producto que es la inteligencia artificial. Hoy día sabemos que la inteligencia artificial progresa 100 veces de un año a otro, pero a futuro va a progresar cientos de veces y vamos a llegar a un momento que va a progresar millones de veces de un año a otro. Por lo tanto, los escenarios tienen que ser abarcativos, no reducidos.
¿ya? O sea, el escenario de la inteligencia artificial, de la realidad de las neurotecnologías hoy día está en pañales, está en la de piedra. Y esto va a ser muy rápido, porque es la apuesta política, económica, estratégica, cultural más importante que está haciendo la humanidad. Eso en primer lugar. Lo segundo, nosotros ya estamos atrasados en un ámbito de regulación de una neurotecnología que es indirecta. Ya estamos avasallados por las plataformas, sean chinas o americanas, que están controlando nuestro cerebro, que están usando los circuitos del refuerzo de nuestro cerebro para desarrollar o para modificar algunas conductas, para capturar datos, para funcionar en la alegalidad. Alegalidad porque no hay una ilegalidad, porque ni siquiera está normado. Esas tecnologías han avanzado mucho más rápido que las leyes. Tenemos Uber, por ejemplo, que llega y no tiene ninguna regulación, o para qué decir todas las plataformas que capturan datos, que violan principios de privacidad, que violan principios de geolocalización, que obligan a hacer contratos forzados, que te obligan a aceptar contratos de adhesión, que si no los aceptan no te dejan pasar a la pantalla siguiente, o como pasó con WhatsApp y Facebook, que si no estás dispuesto a usar, a entregarle los datos de Facebook, de WhatsApp a Facebook, te amenazan que ya no vas a poder seguir usando esa aplicación. Entonces eso ya es una realidad, y esos son elementos de predicción, de control, de manipulación. Aquí el problema, yo pienso que dejarlo muy claro, no está si somos partidarios o no somos partidarios de la tecnología. Aquí lo que hemos dicho, somos partidarios de la tecnología. No hay humanidad posible sin estas tecnologías. Y el punto es de qué manera vamos a garantizar que estas neurotecnologías, que son indirectas o directas, indirectas las de las plataformas, van a ser usadas para un bien de la humanidad, para el bien de la autonomía, de la libertad, que con mucho ahínco yo creo que todos defendemos, tal vez desde prismas ideológicos distintos, pero nadie quiere que estas neurotecnologías, directas o indirectas, se transformen en contrapuntos o amenazas para la libertad, la autonomía y el libre albedrío, o el condicionamiento, o la manipulación de las personas. Pero tenemos una frontera nueva, que son las tecnologías, las neurotecnologías directas, porque las indirectas son las que conocemos, que ya no logramos controlar, que ya nos derrotaron, que ya nos manipulan, porque no tienen ninguna regulación, y que hoy día tenemos enfrentada otra nueva frontera, que son las directas, aquellas que pueden leer directamente nuestros cerebros, y por lo tanto que van a ser, una vez que se industrialicen, mucho más peligrosas en el uso inadecuado que puedan tener. Van a ser mucho más potentes en los usos para el bien de la humanidad, incluso van a poder resolver problemas de salud mental, van a poder resolver problemas de la humanidad, pero son también al mismo tiempo, llevan una amenaza mayor por la potencia y por la fortaleza que tienen. O sea, aquí está indisolublemente ligado el que las mismas tecnologías que pueden producir grandes saltos para la humanidad son las mismas que nos pueden producir grandes regresiones. Y por lo tanto, no se trata de prohibirlas, se trata de regular que los usos de ellas sean en función del uso que vaya en pos del bien de la humanidad. Entonces, una discusión primero es si hacemos una distinción, y ahí Rafael deberá opinarnos, entre las que son neurotecnologías directas, que son las que leen el cerebro directamente, y las otras son las que reconocen patrones de datos a partir de algoritmos que, a partir de los datos, pueden llegar a tener definiciones tan precisas, casi como las que leen directamente, a partir de poder conocer múltiples, miles de puntos de identidad, y poder, en cierta manera, a partir de la personalización, poder identificar a cada uno de nosotros. Bueno, ese es un tema. Pero la otra, de la que estamos hablando, que todavía estamos en la posibilidad de regular, son las neurotecnologías directas. Entonces, esa es una primera discusión. Luego, si es necesario o no que haya un registro en las neurotecnologías, y que ese registro pueda establecer ciertas condiciones. Y luego, ¿cómo vamos a funcionar respecto a determinadas neurotecnologías si requieren de un consentimiento de las personas? Hoy día yo a cualquier aplicación me pide consentimiento mentiroso para poder tener, o por cookies, por cualquier otra cosa. O sea, yo no veo que debiera haber un problema para establecer consentimientos. Ahora, el punto es si va a bastar solo el consentimiento para todas las neurotecnologías, o en función
del potencial riesgo de una neurotecnología se van a establecer, además del consentimiento, que es lo que habíamos hablado, otro tipo de acompañamiento decisional que haga que el consentimiento sea complementado además con una decisión de un cierto comité para poder avanzar en ciertas neurotecnologías. Bueno, tenemos que ir avanzando porque yo creo que la idea nuestra es ya poder votar esto la próxima semana y poder esta semana construir los mayores consensos en el entendido que siempre se puede ir perfeccionando. Pero le doy a la palabra a Rafael un poco qué opina de esta conversación y cómo la ve, y después al senador Coloma. Muchas gracias, presidente, senadores y senadoras y estimados asistentes. Pues como han oído ustedes, las nuevas tecnologías o el futuro en general no se adaptan a las estructuras que tenemos. Es al revés, nuestras estructuras sociales y legales y jurídicas se tienen que adaptar a la tecnología y al cambio. Entonces aquí tenemos un caso de una nueva tecnología que es muy importante y va a ser cada vez más, pero no encaja bien, como ha dicho Matías, con las estructuras actuales del Estado, ¿no? Porque toca la ciencia, toca el tema de salud, toca el tema de la economía y se queda entre tres sillas, ¿no? Entonces, vamos, mi opinión es una opinión que he compartido ya con el senador y con Matías y con Diego, es que de las tres sillas, lo que debiéramos hacer es ampliar la silla médica, reforzar el organismo sanitario, el Instituto de Salud Pública, para que se consideren todas las tecnologías como dispositivos médicos. Esto significa protección desde el punto de vista del usuario y de la ciudadanía y, evidentemente, va a haber algunas neurotecnologías que sean menos importantes, que requieran menos regulación y otras que requieran más regulación. Les pongo un ejemplo de dispositivos médicos. Pues no es lo mismo un termómetro que un marcapasos, ¿no? Los termómetros pues tienen un tipo de regulación relativamente menor, se venden en supermercados y no pueden causar demasiado mal. Pero en cambio un marcapasos es algo ya mucho más complejo. No puedes ir al supermercado y comprarte un marcapasos y que te lo instalen. Tienes que ir a través de una regulación médica que te protege del peligro de muerte, ¿no? Entonces, con las mismas, yo me imagino una situación en que el organismo sanitario, el Instituto de Salud Pública, consideren dentro de su competencia no solamente los dispositivos médicos tradicionales, sino los dispositivos médicos vanguardistas que vienen de la neurotecnología, y que sean ellos quien diriman, primero que los registren a todos, igual que hacen los dispositivos médicos actuales, y diriman qué tipo de regulación y qué tipo de protección se requiere para cada dispositivo. No es lo mismo un termómetro que un marcapasos. Pues habrá neurotecnologías que se venderán en los supermercados, en las tiendas Apple, y había otras mucho más potentes que habrá que regular desde una manera mucho más severa, ¿no? Entonces yo les animaría a que consideren la posibilidad de apoyar para el Instituto de Salud Pública, aumente sus competencias, se ponga al día de una manera vanguardista, futurista, novedosa, y sería una solución elegante que se incorporen quizá a este instituto expertos en geotecnología, expertos en inteligencia artificial, que puedan dirimir este tipo de casos que van a venir en el futuro, ¿no? Yo creo que esta solución al problema es que Chile es el primer país que se enfrente con este problema, pues puede ser una solución de liderazgo en muchas partes del mundo, porque mira, ¿qué ha hecho Chile? Mira, han ampliado la definición de la regulación médica, incluyendo todo esto, pues igual es una solución interesante, ¿no? Esto solucionaría también el problema del consentimiento que dice el senador Girardi, porque por las mismas hay dispositivos sanitarios médicos que requieren consentimiento muy, muy estricto. Si van a poner un marcapasos, pues tienes que hacer un montón de cuestionarios y te preguntan para arriba y por abajo. En cambio, si quieres comprar un termómetro, no tienes que rellenar una serie de cuestionarios, ¿no? Yo creo que lo mismo me imagino en el espectro de neurotecnología.
Yo estaría en contra de hacer los criterios, aplicar criterios como los que se utilizan en la ley de inteligencia artificial de Europa, de bajo riesgo, medio riesgo, alto riesgo, por la misma razón que ha expresado muy claramente Diego, ¿no? Mi sugerencia es que se estudie cada caso como un caso específico ad hoc y, como se ha mencionado, se revisen estas decisiones del Instituto de Salud Pública sobre los dispositivos dependiendo de la potencia y las nuevas tecnologías que permitan quizá utilizar dispositivos antiguos de una manera mucho más potente, ¿no? Un comentario con respecto a constreñir los avances de este campo, si se incluyesen dentro de una regulación médica. Yo creo que eso no ha ocurrido con la medicina, como estamos viendo con el COVID, por ejemplo. La medicina ha salido al rescate de la humanidad a pesar de tener una regulación que protege a la ciudadanía de productos que no sean adecuados y que tengan riesgo. Yo creo que esto no va a constreñir el avance de la neurotecnología, sino a hacerlo responsable, hacerlo un avance responsable. Por último, en los comentarios del senador sobre las neurotecnologías directas o indirectas, yo mantendría quizá el tema relativamente simple, enfocándolo solo en las neurotecnologías directas, que es un tema más circunscrito, es relativamente fácil de abordar y de explicar, y estamos en una situación temprana donde todavía podemos hacer algo que cambie el futuro. No hemos sido todavía avasallados por estas neurotecnologías directas. Entonces, resumidas cuentas, mi comentario es incluirlas dentro de los dispositivos sanitarios, ampliando la definición de es un dispositivo sanitario, dando más competencias y eso significa dando más financiación para los organismos de regulación sanitaria, el Instituto de Salud Pública, puedan hacer esto de una manera buena, con expertos en el tema, y tratar cada dispositivo como un caso individual de uno en uno, con tranquilidad, pero haciéndolo de una manera revisable con el tiempo. Muchas gracias, senador. Gracias, Rafael. Juan Antonio había pedido la palabra. Sí, no, muy brevemente. Oye, yo creo que, claro, estamos en una etapa bien de definición, 3 comentarios breves. Creo que en el resumen que se hizo respecto a dónde podían estar los puntos de reflexión o de desacuerdo momentáneo, creo que el primero, el más importante de todo al final, si se parte de la libertad o se parte de la restricción, que es un tema discutible como todos los temas, digamos, pero creo que es bien decisivo tomar ahí una decisión, porque eso ilustra y alumbra lo que se puede hacer en consecuencia, digamos. Segundo, yo creo que aquí cualquier norma tiene que ser lo suficientemente flexible y genérica para entender de que lo que no puede ocurrir es que al corto plazo cualquier cosa específica quede obsoleta. Yo creo que ese es el tipo de temas que uno va aprendiendo en esto, digamos. Y creo que tiene que tener una cosa bastante más amplia en términos de que es la única forma como de anticipar temas o estar al día. Lo que no puede hacer es que cada vez que pase algo hay que cambiar la ley. Entonces tiene que tener una lógica en sí mismo que sea flexible. Y lo tercero, a mí no me cabe duda que lo que no está a nuestro alcance tiene que ver con las tecnologías directas, concuerdo ahí con Rafael, y lo que sí es que esto hay que verlo mucho más a la lógica interdisciplinaria. Uno se da cuenta que ahí está un poquito la clave, digamos. Hay efectos en salud, hay efectos sanitarios, hay efectos científicos, hay efectos económicos, hay efectos de derechos de distinta naturaleza, desde la propiedad intelectual hasta la libertad de emprender, que tienen que estar vinculados a esto y que quizás vamos a tener que abordarlo de una manera un poco más creativa, de cómo podemos asumirlo dentro del texto que aquí se pueda llegar. Pero creo que ahí están los 3 ejes de discusión que tenemos que tratar de darnos. No sé si somos capaces de una semana es mucho tiempo en la vida y en política, senador, digamos, eso lo hemos aprendido. Pero sí hacer el esfuerzo, por lo menos, de una reflexión más profunda. Para mí, el primer tema es bien decisivo, porque eso puede cambiar mucho de la forma de estructurar la arquitectura, lo que pueda tener legislativamente las normas. Eso en todo orden de cosas, y en este proyecto
creo que es especialmente relevante. Gracias, Guido. Bueno, mira, yo creo que tenemos que avanzar. Ahora, respecto a los tiempos que dice Juan Antonio, lo que pasa es que hay distintos tiempos que transcurren en paralelo. Está el tiempo analógico nuestro, donde un segundo no es nada, y está el tiempo cuántico, que en un segundo ya se había formado todo el universo que conocemos casi. Y están sobrepuestos uno y otro, así que debiéramos estar en un intermedio nosotros al menos, ¿no? De poder avanzar. Esta semana, el tiempo de una semana puede ser infinito. Ya en una semana casi todo lo que hay conocido ya se había formado en el universo. Entonces, yo creo que yo seguiría la recomendación de Rafael. Yo soy convencido que vamos a tener que entrar en algún momento a la regulación de las plataformas. De hecho, yo quiero agradecerle a Rafael porque tuvimos un súper seminario, tal vez es uno de los primeros que se hace a nivel mundial sobre adicción a plataformas. Fue un seminario que para los que no pudieron estar lo pueden ver de haber quedado registrado, grabado. Lo hicimos con la Universidad de Columbia, de Rafael, participó el NIDA, que es el Instituto Norteamericano de Dependencia de Droga, que es lejos el más importante del planeta, y estuvieron de los más importantes especialistas de adicción en el mundo. Y este es un campo, una frontera nueva, porque las plataformas y las pantallas y los videojuegos y los Facebook y los Twitter y los retweets y los likes son absolutamente mecanismos que en su necesidad de focalizar la atención en ellos están usando los sistemas de refuerzo o los sistemas dopamínicos de nuestro cerebro. Entonces, estamos generando adicciones y yo creo que lo que abrimos ese día fue la discusión sobre un nuevo campo que requiere mucho más investigación, pero que me parece que es absolutamente innovador en la idea de que pudiéramos ir avanzando a establecer, a lo mejor, como dice Rafael, una suerte de etiquetado, ya que somos tan expertos en etiquetado respecto a aquellos usos, porque no el Internet, aquellos usos de Internet y aplicaciones que pueden tener como consecuencia adicciones. Bueno, ese es un tema. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer ahora, y yo me concentraría, es en regular esta nueva tecnología que ya se están empezando a industrializar antes que se hagan, porque después va a ser imposible. Y establecer un modelo que después puede ser controvertido, debatido, como ha sido nuestra ley de etiquetado a nivel mundial. Y yo creo que la recomendación de Rafael a mí me parece interesante. Yo creo que la idea de registro no impide el uso y el funcionamiento. De hecho, casi todos los productos que nosotros utilizamos tienen una suerte de registro. Desde una actividad comercial tiene que tener un registro, desde los alimentos tienen que tener una suerte de registro, están registrados en la Seremi de Salud, los medicamentos, para qué decir todos los dispositivos médicos, y yo concuerdo que el hecho que tengan registro no constituye un impedimento a su desarrollo, más bien fortalece el desarrollo de las tecnologías y de los procedimientos y de cualquier tipo de insumo que tiene, entre comillas, una cierta regulación, porque establece ciertas condiciones de uso de ellos. Y el establecer condiciones de uso se hacen en los registros, y son los registros que pueden establecer justamente lo que decía Rafael. Nosotros, desde un guante de látex para cirugía, tiene que tener en el ISP un control, porque hemos recibido guantes chinos que no tienen la misma calidad de otros, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, tiene registro y tiene un nivel de control. Y de hecho, todos los dispositivos tienen un nivel de control para poder justamente garantizar su calidad. Desde ahí, evidentemente, puede pasar lo mismo que, como decía Rafael, con un dispositivo como un marcapaso, que requiere ya de una acción invasiva para poder instalarlo, pero puede tener externalidades que pueden ser gravísimas, por ejemplo, un neumoperitoneo o un neumotórax, o un hemoperitoneo o un hemotórax, perdón, por dispositivo de un marcapaso. Entonces, yo creo que debiéramos avanzar en esa línea, me parece interesante, y contrañirlo a eso, a la tecnología invasiva,
por el momento y establecerlos como en el ámbito de una regulación de salud que no impide que puedan haber otro tipo también de conversaciones y de acciones desde el punto de vista de los ministerios de Economía y otros. Pero me parece que esa sería una buena solución. No sé, quiero abrir la palabra. La idea que teníamos para la comisión, de todas maneras, era que los asesores, está el asesor de la senadora Carolina Goich, que está aquí participando, están los asesores del senador Coloma, las dos asesoras, está, bueno, Diego, está Matías, tenemos un equipo ahí, y la idea era que pudiéramos trabajar con la Universidad Católica, con Carlos Amunátegui y con la Lorena, que es la abogada especialista de la Universidad de Chile, para poder pimponear algunas ideas y las podríamos ir, se las podríamos ir pimponeando también a Rafael vía redes sociales para ir avanzando y para que vaya, sin tener que estar presente en todas las reuniones, poder ir conociendo y ayudándonos a ir tomando decisiones en esta materia. Entonces, abro la palabra, entrego la palabra a Carolina, no sé si Francisco, si quieren agregar algo. Por mi parte, senador, yo creo que tanto las exposiciones de Matías como la de Diego, como la intervención del senador Coloma, interpretan gran parte de los temas en los cuales tenemos que definir los acuerdos. Así que creo que sería más interesante escuchar a los expertos o a los académicos. Yo guío solamente súper bien este trabajo de asesores, que además hemos funcionado siempre en esa lógica, así que seguir adelante nomás. Súper de acuerdo. Yo la única recomendación, Carolina, que hago, que este tema es tan complejo y es tan interesante y tan novedoso, que yo creo que sería bueno que los que podamos, de los senadores, pudiéramos participar. Yo la vez pasada estuve en la reunión de asesores y fue súper interesante. Creo que nos sirve a todos, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa? Que somos todos analfabetos respecto a la profundidad del tema. Por eso que requiere de tener un nivel de apoyo más técnico, ¿no? O sea, porque aquí nosotros tenemos una opinología, un poco tenemos intuiciones, pero estamos en un mundo que no conocemos, de verdad es un mundo desconocido, nuevo, frontera, y lo que nosotros hagamos, como dice Rafael, tiene que ser pensado que probablemente va a ser usado como modelo. Nosotros cuando hicimos la ley de etiquetado tomamos decisiones de establecer niveles de lo que era alto en. Hoy día todo el mundo usa como referencia lo que nosotros hicimos, o sea, si no hubiéramos hecho seriamente ese trabajo, primero no hubiera sido aceptado por la Organización Mundial de la Salud y por la FAO como niveles, que es lo que es alto en azúcar, pero hoy día todos los países del mundo, la norma de referencia a partir de las cuales parten su discusión es la norma que nosotros establecimos. Entonces acá ocurre un poco lo mismo, lo que hagamos nosotros va a ser una referencia no solo para Chile, sino a nivel internacional, y por eso que lo que tenemos que hacer es un sistema, un ecosistema que sea lo más abarcativo, inteligente, innovador y digamos, viable, y que dé justamente, que de verdad garantice lo que queremos que se resguarde, ¿no? Y por eso que me parece tan atractivo e interesante esto, ¿no? Y por eso, Rafael, necesitamos un poco de que esté atento a lo que vamos discutiendo, porque en materia de frontera neurotecnológica estamos hablando de se requiere de una mirada que va mucho más allá de las capacidades intelectuales que nosotros podamos llegar a tener en esa materia. Si quieren, ¿cuándo nos vamos a reunir de nuevo? Nos vamos a reunir de nuevo, creo que el miércoles, Matías, a las 3, y el jueves a las 3. Esos son los horarios, para que queden claros, por si Rafael puede estar atento, no necesariamente para estar conectado, pero para estar atento, que si tenemos algún tema que nos interese que opine. Bueno, veo que Juan Solesi. Juan. Sí. Si quieres te damos la palabra porque la estabas pidiendo. Sí, senador, disculpe, yo en realidad desconozco cuál será el protocolo de intervención en esta... No, el protocolo que usted sea, le ponen la manito. No, mira, escuchando lo que comentaba Rafael, yo también, obviamente, partimos todos en analfabetismo respecto a esta temática,
pero me hace recordar este tema de la certificación o cierta categorización de las neurotecnologías, más o menos lo que ocurre con los equipos electrónicos, que uno ve que cuentan con una aprobación de la SEC, por ejemplo, respecto de emisión de radiaciones de radiofrecuencia, etc. Entonces eso perfectamente podría ser aplicable para este tipo de neurotecnología, ya que contaran con una autorización o clasificación por parte del ISP que pudiese certificar un poco el nivel de seguridad del uso de este tipo de tecnología. Ahora, respecto al tema de esta categorización de bajo, medio, alto riesgo, obviamente creo que hay un tema que considerar que tiene que ver con la direccionalidad de la información que se obtendría a fin de cuentas o que entraría en juego al momento de exponerse a esta neurotecnología. Una cosa es que se extraiga información, ya sea en base a algoritmos o bien otro tipo de lectura directa, como refería el señor Girardi, pero también está esa dirección en la cual se pueden llegar a implantar, por ejemplo, algunos tipos de, digamos, no voy a decir pensamiento, pero va un poco en esa línea. Entonces esa direccionalidad podría perfectamente delimitar entre aquello que es de alto riesgo o aquello que es de un riesgo medio-bajo. En el sentido de que mientras más capacidad de influir tenga esa tecnología en el sentido de integrar o meter información, por ejemplo, en el cerebro, por ejemplo, puede ser mucho más crítica y por lo tanto alto riesgo. Ahora, en función de eso, perfectamente algunas cosas podrían quedar restringidas al ámbito de la investigación, por ejemplo, aplicación médica, ¿ya? Considerando esa misma categorización. Pero por otro lado, tanto para lo que son las neurotecnologías directas o indirectas, perfectamente se podría hacer un ranking, por ejemplo, o una clasificación más o menos que ocurre con el tema de los videojuegos, por ejemplo, o con el tema de películas o cosas de ese tipo, en el cual hay aquellas cosas que son para todo público, cosas que son para un público más restringido, por ejemplo. Y de esa forma se podría también, de alguna manera, cautelar lo que ocurre también con infantes y adolescentes, por ejemplo, que sabemos que son un poco más susceptibles de algunos tipos de mensajes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, repito, o sea, desde esta ignorancia respecto al tema, creo que esas son algunas aristas, por ejemplo, que se podrían tratar de abordar para intentar hacer algún tipo de regulación respecto a esta tecnología. Eso solamente, senadores. Gracias, Juan. ¿Tú estás en Magallanes, Juan? Sí, correcto, en Magallanes. Bueno, está invitado si quiere participar, pero ¿qué les parece? Avanzamos en esa dirección. Entonces, tenemos que tratar de profundizar. Vamos a invitar a Carlos Amunati, vamos a invitar a Lorena de la Universidad de Chile, está invitado Rafael, vamos a intentar ir profundizando esta discusión. A mí me parece que la línea que ha planteado Rafael desde hace mucho tiempo de circunscribirlo a esa esfera, me parece que es la más razonable. Entonces les propongo que nos juntemos el miércoles a las 3 y el jueves a las 3 para poder avanzar. ¿Ya? Yo por lo menos voy a estar en las reuniones con los asesores porque además creo que son muy interesantes las conversaciones y discusiones que se hacen. Ojalá pueda estar Carolina, Juan Antonio y... Pero el miércoles tenemos sesión. Sí, pero yo voy a estar en las dos cosas. Ya, Yo pues. no tengo ese don de la ubicuidad porque son temas... Pero a las 3 no tenemos todavía, ¿no? A las ¿Tenemos a las 4. 4? Sí. Usted es muy masculino, yo soy más femenino, puedo hacer varias cosas a la vez. La UDI es Sí, muy... nos ha ido aprendiendo. La UDI es muy macha, muy macha. Está bien. Ya chicos, Rafael, te agradezco mucho por todo. Después hagamos un feedback, Rafael, de cómo evaluamos el seminario, porque yo creo ver cómo seguimos. Hay que hacer algo, exacto. Y ¿Ah, te parece? saludos a Carolina, que hace tiempo que no la veo. Saludos, Rafael, y muchas gracias nuevamente. Saluda a Coloma y a Chaguán, porque si no se ponen celosos. Saludos también a los chicos. Chao, que estén muy bien. Gracias. Muy bien. Chao. Chao. Chao.